Bienvenidos a La Esencia, aquí en Mega TV, el centro histórico de la ciudad de Asunción. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa expresión? ¿Cuántas veces hemos escuchado ese término? ¿Cuántos proyectos se han diseñado? ¿Cuántas ideas han llegado, han partido otra vez? ¿Están las autoridades gubernamentales y municipales realmente interesados en, digamos, recuperar el centro histórico de la ciudad de Asunción, que podría ser un sitio tan lindo, es tan importante, tan atractivo, y uno va hoy en día y bueno, y cae un par de lágrimas al ver edificios abandonados, gente caminando sin saber qué hacer, el tema de la seguridad, un paisaje que no es precisamente el mejor, y estamos hablando del centro histórico de la ciudad de Asunción, con todo lo que implica esa expresión, ¿no? Ese título, el lugar fundamental de nuestra ciudad capital. ¿Qué podemos hacer por el centro histórico de la ciudad de Asunción? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo empujar a las autoridades, tanto gubernamentales, insisto, y municipales, para que algo se haga? ¿Cómo incentivar la participación ciudadana? ¿Cómo efectivamente se puede hacer? Hay gente que tiene muchas ideas y es cuestión de encontrar el camino necesario como para poder desarrollar y poner en práctica esas ideas. Arquitecto Nicolás Morales, ¿cómo está? Bienvenido a La Esencia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Este, Vamos a ver en qué podemos aportar para que mejore nuestro centro, ¿verdad? Claro, decía arquitecto, tanto se ha hablado, años de proyectos, años de diseño, de ideas que van, que vienen, algunas quedan, otras van, pero como que no llegamos, y entiéndase el término, no llegamos a buen puerto, no llegamos a concretar algo que nos diga, bueno, caramba, algo se está encaminando para revertir un paisaje que, seamos sinceros, arquitecto, hoy en día el paisaje que tenemos de esa zona es mayormente triste. Bueno, sí, es triste porque Ujú. se ha desurbanizado, está muy degradado, ¿no? Hay varios factores que han generado esta situación que está ahora, ¿no? Eh, como lo había explicado en en estos artículos que escribí, la forma de regenerar este centro va de estrategias desde no solo la conservación, incentivos para esta conservación, porque ya no se habla más de un patrimonio cultural, sino se habla de una zona urbana cultural, ¿no? Es una zona que hay que regenerar, y no solo es invirtiendo directamente en estos edificios, sino hay que invertir en transporte, invertir en los asentamientos, ¿no? Generar consensos para mejorar la seguridad, invertir en en una ley o ahora la ley de patrimonio existe, pero la catalogación más precisa de todos los patrimonios que existen, ¿no? Ujú. Ahora, hay que invertir, hay que buscar planes, pero ¿de dónde debe partir eso? ¿Las autoridades, el gobierno, la municipalidad, la ciudadanía misma, los grupos, los equipos que ustedes conforman? ¿Es un conjunto? ¿Dónde hay que empezar a jugar este partido? Que parece que no está empezando como uno quisiera. Y sí, es como hay que jugarlo de todos lados, ¿no? O sea, en los centros de las principales ciudades del mundo que se invirtieron y se regeneraron, generalmente se apuntó al turismo. Se Ujú. apuntó a recuperar ese dinero mediante la inversión en turismo, y el turismo obviamente que necesita infraestructura, necesita no solo poder visitar zonas históricas, que es lo que atrae, sino poder moverse libremente en esas zonas y decentemente en esas zonas históricas, Ujú. ¿no? Poder disfrutar de los espacios públicos, poder caminar la ciudad, ¿no? Las ciudades vivas son eso, ¿no? O sea, si el simple hecho de tener mejores veredas ya cambia todo un entorno urbano. Entonces, son múltiples acciones que, eh, sin duda, que tienen que empezar por la pata del gobierno, ¿no? Por la Ujú. pata de la inversión estatal.
Claro, y estas medidas que están tomando, por ejemplo, esta medida municipal, ya después quiero que comparta con nosotros estos tips de 5 alternativas al estacionamiento tarifado en la ciudad. Al leer estos tips, uno se da cuenta que esta iniciativa de tercerizar el control y cobro de estacionamiento en Asunción tiene un fin recaudatorio, simplemente no concurre ahí la idea de ordenar el tránsito y el estacionamiento, sino más bien ver de qué manera se puede recaudar más. ¿Sería ese el principal objetivo de este proyecto al que hay que buscar alternativas? Bueno, eso yo no te puedo decir cuál es el fin. Yo estoy de acuerdo en regular el tránsito y desmotivar lo que es el uso del automóvil. Eso es fundamental para cualquier ciudad porque el congestionamiento lo vivimos todos los asuncenos, lo vivimos todos los que también están en el área metropolitana. Ujú. Reducir la congestión es un primer paso, pero sin duda que esto, si vos sacás una opción de movilidad, tenés que por lo menos dotar de alternativas. Entonces, lo ideal es, bueno, que todo esto recaudado vaya a un plan de movilidad, ¿no? Generar un plan de movilidad más nuevo, un plan de movilidad alternativo, porque no solo se trata de ómnibus, de hidrocarburos, ¿no? Se trata de generar nuevas paradas, de generar no sé, bicisendas, de generar alternativas de cambio de modalidad, que uno pueda, por ejemplo, si una estrategia, hacer estacionamiento fuera de la ciudad, ¿no? Para que uno deje el auto y se tome un ómnibus para ingresar al centro urbano, o lo puede hacer de otra forma, con minibuses, o lo puede hacer mediante, no sé, diferentes alternativas. Lo ideal sería movilidad sostenible. Sabemos que eso todavía demora un poquito más, porque hay que mejorar toda la infraestructura, no solo es mejorar las calles, sino hacer, ampliar las veredas, hacer bicisendas que realmente sean seguras. Entonces, lleva un tiempo, ¿no? Todo esto, que lo ideal es planificarlo en un proyecto urbano de movilidad. Claro, Entonces, el aspecto, perdón. no, claro, por supuesto. Acá tenemos el falso concepto de que una ciudad que ha progresado es una ciudad donde todos los ciudadanos tienen vehículo, cuando sabemos que las grandes ciudades del mundo son justamente aquellas donde la gente usa su vehículo solo de vez en cuando para ir a trabajar todos los días, para movilizarse en las zonas urbanas. Tiene un transporte, un servicio de transporte público bien establecido, un servicio correcto. Es más, en Londres, por ejemplo, es común ver a una estrella de rock que vaya en un subte, por ejemplo. Aquí sería ver a una persona de la farándula famosa ver en un colectivo, como que no nos cuadra, ¿no? Y sin embargo, en otras ciudades eso es señal de que la ciudad funciona, de que tiene un servicio de transporte público importante donde hasta las personas famosas se movilizan. Sí, sin duda que el urbanismo ha evolucionado, ¿no? Tiene 3 etapas, Ujú. que primero se trabajó la centralidad, después se descentralizan las ciudades, los llamados la ciudad jardín, ¿no? El problema de diseñar la ciudad para el automóvil, y luego de la posguerra, las ciudades vuelven a recentralizarse, ¿no? Lo que se llama la recentralización urbana. Entonces, nosotros nos quedamos en la etapa de la ciudad jardín, ¿no? De la ciudad dormitorio, de los asentamientos, que es lo que se ha llamado la ciudad funcionalista. La ciudad funcionalista, que es lo que viene de la Carta de Atenas, ¿no? Que es la ciudad de habitar, circular, trabajar y recrearse, ¿no? Se separan las funciones. Y realmente lo que hay que hacer es, bueno, esto fue un fracaso en muchas ciudades, por eso sobre todo las ciudades americanas y europeas. Entonces lo que se hace es volver a mezclar las funciones, y en esta mezcla de funciones se busca
compactar la ciudad, ¿no? Compactar, volver a los centros, volver a los diferentes lugares históricos, ¿no? Donde el auto es un elemento que se usa poco, ¿no? Tratar de desestimular. Hace poco, con la pandemia, la alcaldesa de París decía que quería volver a la ciudad de los 15 minutos, que uno esté a 15 minutos de todo, ¿no? Entonces, para desestimular el uso del automóvil, se deben fortalecer los núcleos urbanos. Y aparte, ahora estamos hablando de Asunción. El primer anillo de Asunción creció 50% en los últimos 20 años, y el segundo anillo se duplicó, o sea, es tremendo. Pero no debemos pensar solo el centro de Asunción como la única centralidad. Hay múltiples centralidades que hay que fortalecer. Pero Asunción es el ejemplo, ¿no? El ejemplo a seguir debe ser Asunción. Por eso es tan importante invertir en Asunción, no solo por la memoria, por mejorar la ciudad, por la seguridad, por hacer una ciudad más viva y más vivible, sino porque es el ejemplo que va a irradiar en los demás centros urbanos que se están desarrollando, ¿no? Y estamos hablando de que la migración que viene desde el área metropolitana hacia Asunción es aproximadamente, según las estadísticas, del 20-25%. Después, los movimientos, o sea, lo que se llama el movimiento pendular, desde los diferentes núcleos urbanos de la AMA hasta Asunción y después de vuelta, ¿no? Y entre esas ciudades del área metropolitana también hay movimientos pendulares que hay que fortalecer. Ajá. ¿No? A menudo escucho... Bueno, no sé si me expandí un poco más. Sí. Perfecto. A menudo, arquitecto, escucho, y yo no sé si es realmente así porque nunca he ido, y presenciar algo no es lo mismo que leer o escuchar. Se suele poner como ejemplo la capital uruguaya, ¿no? Montevideo, que tiene un casco histórico muy bien cuidado, que es muy atractivo para el turista. Uno va hasta el mercado, consume, ve cosas hermosas y suele tratar de tenerse como una capital ideal. ¿Es realmente así? Y debido a la cercanía relativa que tenemos con Montevideo, ¿no es posible emular eso acá? ¿Y por qué no lo haríamos? Bueno, yo soy de Montevideo, ¿no? Obviamente, se habrán dado cuenta, hace 20 años vivo en Asunción y viví 25 años en Montevideo. Montevideo tuvo un proceso de desarrollo urbano, bueno, muy ordenado, ¿no? El tema de Montevideo, de la recuperación del casco histórico, ya data desde hace 30 años, quizás un poco menos. Yo calculo que fue alrededor de los 2000 que se empezó justamente con un intendente arquitecto, Mariano Arana, que bueno, tuvo la sensibilidad para recuperar las plazas, los espacios públicos, el patrimonio. Se dieron muchos incentivos y eso fue acompañado con un plan de movilidad de transporte. Se cambió toda la flota de transporte. A mí yo me pongo a pensar, a mí me sorprendió, o sea, lo que pasó en aquel momento, que realmente yo no era consciente de la importancia de esto, ¿no? Nosotros, habían ómnibus que tenían 80 años y de un día para el otro casi toda la flota completa de transporte se cambió, ¿no? Esto fue sumamente importante porque yo, por ejemplo, tengo amigos en Montevideo que no tienen auto, que usan el transporte público. Pues es un transporte que funciona las 24 horas, que es un transporte que está nuevito, que tenés casi todo el centro urbano, e inclusive un tiempo que no todos los ómnibus pueden circular por el centro urbano. Había una terminal justamente que se modificó y se hicieron subterminales en diferentes partes de Montevideo para que uno pueda hacer con el mismo boleto, pueda hacer un transbordo. Lo que hizo Curitiba, ¿no? En Curitiba también es el mismo sistema, ¿no? Se llama intermodalidad. Lo que se pone mucho el ejemplo de Curitiba, yo creo, por el tema del clima, que hicieron estas paradas climatizadas, ¿no? Que uno puede estar esperando sin problema, como si estuviese en un subte, ¿no? Pero es sobre
sobre tierra, ¿no? Porque el subterráneo es extremadamente caro, ¿no? El sistema. Ujú. Pero bueno, Montevideo tiene eso que también la densidad poblacional no creció. Bueno, acá Asunción la densidad, la población tampoco creció porque se sigue manteniendo casi 500.000 de personas. Claro, se equilibra, Lo que ha digamos. crecido es el área metropolitana. Pero sin duda que se puede replicar el modelo, sin duda. Ojalá, ojalá. En estos 5 tips, 5 alternativas al estacionamiento tarifado en la ciudad que leo en el blog Arquitectos del Paraguay, aparece un punto que yo la primera vez que escuché fue hace 20 y pico de años. Algunos grupos de rock, cansados de tener contratos con grandes sellos discográficos, adoptaron el sistema del crowdfunding, ¿no? Que es la financiación Ah, de la gente, ¿no? Para producir sus discos, y así comenzaron a grabar un estilo musical más independiente. ¿Cómo se trasladaría eso en la participación ciudadana de gente que de alguna manera quiere aportar para mejorar el aspecto de su ciudad? ¿De qué manera se podría aplicar el crowdfunding desde los municipios, por ejemplo? bueno, yo sé que, por ejemplo, en Colombia, en Bogotá, Cali, han recuperado, Medellín, han recuperado muchos espacios públicos con lo que se llama APP, ¿no? Que es más o menos algo similar, donde los centros de barrio o las personas organizadas presentan proyectos, por ejemplo, para mejorar una plaza o un parque o un recorrido, ¿no? Y eso lo que hace es, se genera un prorrateo de diferentes proporciones según el radio de influencia de ese espacio público. Entonces se invierte, o sea, se prorratea el costo en los impuestos de los ciudadanos que viven en la inmediatez o en el primer anillo o la segunda inmediatez un poco menos, y así se va prorrateando y absorbiendo ese costo de inversión, por ejemplo. Y esa es una ley que hay en Colombia, y así restauraron muchos con la organización de las personas, ¿no? Invirtiendo en su barrio. Entiendo, o sea, tendría que venir por Bueno, por una norma, entonces, no es una cuestión de voluntariado, digamos, de la ciudadanía, que bueno, yo puedo aportar esta platita para que se junte y repintemos toda la ciudad. O sea, tendría que ser a través de un sistema normativo vinculante, entonces. y yo creo que es lo mejor, ¿no? Ajá, Porque tener un marco legal sería lo ideal, ¿no? claro. Después sí está diferentes plataformas de iniciativa privada que intentan hacer esto por una cuestión de, bueno, pero son generalmente en países avanzados europeos, ¿no? O Nueva York pasa eso, ha pasado. Sí. Plataformas bueno, que recaudan para mejorar como una especie de filantropía cultural, ¿no? Para recuperar ciertos sectores o ciertos lugares, pero yo creo que Latinoamérica no sé si va a ser muy efectivo, ¿no? Ujú. Siguiendo con las cuestiones tributarias, también veo aquí y me parece muy interesante, yo no sé si acá tenemos una norma parecida. Ahí en las imágenes que estamos viendo, notamos que uno de los aspectos que menos nos cuesta asimilar es el aspecto de los frentes, ¿no? De los edificios, que son muy lindos en su concepción, en su diseño, en su valor, pero que están con un rostro totalmente demacrado, falta de pintura, abandono, no están habitados esos edificios. El impuesto a las casas vacías, es decir, una manera tal que el propietario o se apure en vender o se apure en hacer, digamos, alquilable un edificio así. ¿Podría resultar también la aplicación de ese tipo de impuestos aquí? Bueno, funcionó en San Pablo, funcionó. Ahora hace poco se estaba hablando en Santiago también para recuperar zonas históricas. Son impuestos a zonas de valor cultural, ¿no? Ajá. Que lo que hace es reactivar un poco ese abandono y
dotarle, por lo menos bajar ese, o tratar de alquilar más rápido, ¿no? Bajando el alquiler, haciendo más accesible, que la gente joven pueda acceder a esos alquileres, porque realmente son alquileres bastante costosos, ¿no? Los alquileres en los centros históricos. Y bueno, y reactivar un poco todo este tema. Inclusive la ley de patrimonio, bueno, indica que el propietario es el responsable de mantener este bien cultural, sino la municipalidad o el gobierno local. Ujú. Y generar estas alternativas o estos incentivos, porque se han generado incentivos en la ley de patrimonio justamente está el incentivo de que están exonerados los patrimonios de impuestos, pero no ha funcionado. Entonces hay que avanzar un poquito más, hay que usar otras estrategias. Exacto. Bueno, finalmente me queda un minuto, no sé si es tiempo suficiente como para responder a la siguiente pregunta. ¿De qué manera beneficiaría la instalación de las oficinas públicas, los nuevos edificios de los ministerios que de aquí a cierto tiempo tendrían que empezar a funcionar? ¿Potenciaría nuestro centro? ¿No hay un plan en conjunto para que así sea? ¿Cómo está viendo usted esto finalmente en un minuto, arquitecto? Bueno, esa es una crítica que se hace mucho, sobre todo desde la facultad, ¿no? Que bueno, primero la congestión que va a generar esto, el tráfico se habla, no sé, de 10.000 funcionarios, una cosa así, a estas oficinas. Lo que yo creo que sin duda que va a mover un poco esa zona, va a haber una demanda de alquileres, va a haber una demanda de vivienda y de diferentes estacionamientos, bueno, de los servicios que antes, por ejemplo, inclusive lo que son oficinas, no sé, escribanía, fotocopiadoras, que antes estaban en los otros ministerios que se van a mudar, ¿no? Van a tener que mudarse también, ¿no? Para seguir teniendo ese flujo de servicio, ¿no? Sin duda que la zona esa se va a reactivar, pero hay que ver cómo quedan las zonas que se desurbanizan, ¿no? Cómo quedan los sectores de los antiguos ministerios que se van a mudar ahí, ¿no? Que realmente son bastantes, y bueno, y toda esta movida, toda esta migración de gente que va a trabajar en ese sector, bueno, puede ser potencialmente provechoso para la gente de esa zona de donde están los ministerios, pero en contraposición se va a desurbanizar o generar más huecos o vacíos urbanos en los otros sectores, ¿no? Que hay que ver cómo eso se subsana, ¿no? De alguna forma. Correcto. Arquitecto, por su tiempo, muchísimas gracias, ha sido un gusto escucharlo. Ya tendremos oportunidad de seguir hablando de esto y de otros temas de nuestra querida capital. Bueno, un gusto, muchas gracias por la participación. Gracias. Muy amable arquitecto Nicolás Morales, entonces hablando acerca de qué es lo que podemos hacer por el centro histórico de nuestra querida ciudad capital. Ya volvemos. Bueno, y así van surgiendo ideas. Es un problema complejo, ¿no? Pero de alguna manera, y espero que más temprano que tarde volvamos a ver a Asunción como se merece, y sobre todo, específicamente, su centro histórico. La ciudad ha crecido mucho, como lo decía el arquitecto Morales. Ya no tenemos una Asunción, digamos, ahí en el centro nomás, sino una Asunción ampliada y que necesita ser atendida en todos esos sectores, pero rescatar particularmente el centro histórico de nuestra ciudad de Asunción como se merece. Es un trabajo en conjunto, gobierno nacional, gobierno municipal y la ciudadanía misma a través de ciertos métodos que se han aplicado en otras ciudades y que por qué no podrían resultar aquí también. Evidentemente que es un tema para seguir hablando también con otros protagonistas de gente que algo está tratando de hacer o de aportar para revertir esa imagen tan triste que tenemos hoy en día de lo que es el centro de la ciudad. Hasta la próxima en La Esencia.